Filipenses 2, 5 al 8. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi Dios eterno, le damos gracias por su bondad, gracias, Señor, por su fidelidad con cada uno de nosotros. Padre eterno, le ruego que nos guarde en todo momento, Señor, que abra nuestra mente y abra nuestro corazón para escudriñar su bendita palabra. Que la exposición de su palabra sea fiel como debe ser, mi Dios, que su Santo Espíritu pueda hacer la obra en nuestro corazón. Señor, trabaje en nosotros porque somos una obra incompleta, Señor. Necesitamos de su Santo Espíritu. Necesitamos, Señor, ser formados por su soberanía, mi Dios. Le ruego, Padre, para que nos dé esa claridad que necesitamos para exponernos a su bendita palabra. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, una de las verdades que debemos aprender acerca de la Biblia y acerca de Jesucristo es que Jesucristo es completamente Dios. Pero también es importante, y muy pocas veces lo hablamos, y es que Jesucristo también es completamente hombre. Para nosotros, hermanos, es más fácil poder sentir empatía cuando una persona atraviesa situaciones difíciles que nosotros mismos hemos atravesado. Si yo por alguna razón enfrento un accidente y por alguna razón me amputan una pierna, pues yo voy a sentirme más identificado con otra persona que también le sucedió lo mismo y me puede contar acerca de la experiencia que ha tenido. Cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida de diferente índole, nos solemos sentir más identificados con aquellas personas que han atravesado la misma situación y buscamos consejo de este tipo de personas, porque son personas que entienden por lo que nosotros estamos pasando. Incluso, hermanos, las mismas personas que ya han atravesado estas situaciones pueden ser más abiertos con este tipo de personas. ¿Sí se ha dado cuenta usted que cuando alguien está atravesando una situación muy fea de salud y usted quizás no ha estado tan cerca de esa persona, o nadie de su familia o usted mismo ha atravesado esa situación, a veces como que puede ser un poco difícil dar palabras de aliento? A veces uno quisiera dar palabras de aliento, quisiera decir algo, pero como que no salen las palabras porque uno no siente completa empatía con la persona. Pero cuando uno ha atravesado una situación difícil, cuando uno ha atravesado un problema en su vida y ve y gracias a Dios uno supera ese problema y ve a otra persona padeciendo el mismo problema, uno puede sentir en su corazón qué es lo que esa otra persona está pasando. Uno puede sentirse más identificado y Dios le usa a usted para poder hablar a esa persona. Y hay veces en la vida que pensamos que Dios no entiende nuestra situación. Nosotros, o espero que todos, o al menos la mayoría, somos cristianos, somos hijos de Dios y atravesamos diferentes situaciones en nuestra vida. De lunes a sábado, durante todos nuestros días, durante toda nuestra semana, pasamos ajetreados de diferentes cosas. Que el trabajo, que la escuela, que la universidad, que los niños, que la comida y muchas cosas. Y llega a un punto en donde podemos sentirnos ofuscados, podemos sentirnos agotados de tantas cosas e incluso decepcionados e incluso deprimidos a veces, y pensamos que Dios no entiende nuestra situación y que no entiende nuestra humanidad. Porque muchas veces cuando escuchamos de Dios, pensamos que Dios es una persona que está alejada, que si le oramos, que si acudimos a Él, Él nos escucha, pero que no siempre Él entiende las situaciones que nosotros estamos pasando. Pero olvidamos que Jesús fue 100% hombre.
Jesucristo, hermanos, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Cuando decimos 100% hombre, decimos 100% humano. Y todo lo que hizo acá en la tierra no lo hizo en su condición de Dios. ¿Sabía? Jesucristo, siendo 100% Dios y 100% hombre, lo que hizo y cuando vino aquí a la tierra no lo hizo en su condición de Dios. Cuando Jesús hizo milagros, no hizo milagros en su condición de Dios, hizo milagros en su condición de hombre. Recuerda qué es lo que le dice Cristo cuando sus apóstoles le preguntan qué tenemos que hacer para poder hacer todas estas maravillas y milagros. Y les dice Cristo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podéis decir a este monte, tírate al mar, y lo haría. Y cuando Cristo viene a la tierra, hermanos, hace las cosas en su condición de hombre. Y eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 que leímos. Hablando de Cristo, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y vamos a hablar un poco acerca de las características de Cristo en su humanidad. Porque muchos pensamos que Dios no entiende nuestras situaciones en la vida, que Dios no entiende nuestra carnalidad, que Dios no entiende lo que nosotros pasamos. Pero hermanos, olvidamos muchas veces que Jesús vivió entre nosotros y que era humano igual que nosotros. En la Biblia encontramos, por ejemplo, su humanidad acerca del nacimiento virginal. Nos dice la Biblia que Jesús fue concebido en el vientre de María, su madre, mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo. Veamos que dice Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice María su madre estando desposada, no es que ya era esposa de José, estaba como comprometida, pero ya básicamente se consideraba como una relación de matrimonio, pero todavía no vivían juntos, era como su prometida. Entonces, y dice, se halló que habías concebido del Espíritu Santo, una acción milagrosa. Veamos que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo? ¿Cómo lo envió? Dice la Biblia. Nacido de mujer. ¿Y nacido cómo? Bajo la ley. Es decir, nació como cualquier niño sobre la faz de la tierra, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese fue el medio, hermanos, que Dios usó para enviar a su Hijo al mundo como hombre. ¿Usted cree que esa era la única manera en que Dios pudo haber enviado a Jesús a la tierra? No, hermanos, Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Él pudo haber utilizado cualquier otra manera para enviar a Cristo a la tierra. Por ejemplo, Jesucristo pudo haber bajado del cielo ya siendo un hombre adulto. Y del cielo pudo haber bajado, y de hecho quizás era hasta más conveniente porque todo mundo sobre Israel, en aquel tiempo no existían helicópteros, ¿verdad? Y drones y todo eso no existían. Quizás hubiera sido más conveniente porque todo el mundo, todo Israel iba a ver al Hijo de Dios descendiendo de las nubes y bajando. Como que era más conveniente porque todos podían haber creído en Él, pero no fue la manera que Dios usó. El mismo nacimiento virginal es un recordatorio, hermanos, que la salvación no viene por esfuerzo humano. Mis hermanos, nosotros no buscamos a Dios. Ninguno de nosotros fue a buscar a Dios o andaba buscando a Dios en su vida.
Dios tomó la iniciativa, Él mismo se hizo hombre, Él mismo se humilló al hacerse hombre, bajó a esta tierra, vivió 33 años en esta tierra y murió en la cruz. Él tomó la iniciativa, no fuimos nosotros. La salvación entonces no viene por esfuerzo humano. Incluso, mis hermanos, por eso Dios no permitió que Jesús naciera de dos padres humanos, de José y de María. ¿Por qué? Porque entonces implicaría de que todo lo que viene de Jesús es de esfuerzo humano. Pero no, nació de María y de la acción milagrosa del Espíritu Santo. Aquí sucede dos cosas. Primero, si Dios hubiera venido del cielo, imagínense que si Cristo hubiese bajado del cielo y haciendo hombre, sin necesidad de nacer de María, muy pocas personas creyeran en su humanidad. ¿Quién va a creer que es un humano el que viene bajando del cielo? Está rompiendo las leyes de la física, está rompiendo las leyes de la naturaleza. Es un extraterrestre o es un ángel, no es un humano. Y si Cristo hubiese nacido de José y de María, también hubiésemos dudado de su deidad, de que es 100% Dios. Hubiésemos pensado, no, este hombre no es Dios. ¿Cómo va a ser Dios si tiene su padre José, tiene su madre María? Pero Dios usó el plan perfecto a través de un nacimiento virginal mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo. Debemos tener claro, hermanos, que el nacimiento virginal permitió la concepción de Cristo sin la herencia de pecado. Cuando Cristo nació sin la herencia de pecado. Muchas personas dicen que por eso Dios no permitió que Jesús naciera de José. Porque dice, si hubiese nacido de José, entonces hubiese nacido con herencia de pecado. Pero eso no es del todo cierto, porque entonces estaríamos diciendo que María no tuvo pecado. ¿Qué cree usted? ¿María tuvo pecado o no tuvo pecado? ¿Qué cree usted? ¿María tuvo pecado o no tuvo pecado? María era una persona común y corriente. Obviamente era una muchacha justa, era una muchacha piadosa, temerosa de Dios, pero era una persona, era un ser humano también, expuesta a pecados. Entonces no es que María era perfecta y José tenía el pecado, o que el pecado viene solo de los hombres. No, de ninguna manera. ¿Quién fue que comió el fruto, verdad? Entonces, pero lo interesante está aquí, hermanos, en que Dios fue quien permitió la herencia de Cristo sin pecado. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por la mano de Dios, Jesús hubiese heredado el pecado de María. Pero no lo permitió así. No significa entonces que María no tenía pecado, sino que Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y es lo que encontramos en los evangelios. También, hermanos, Jesús tenía debilidades y limitaciones humanas. ¿Usted cree que Jesús tenía debilidades y limitaciones humanas? ¿Usted cree que Jesús se cansaba? ¿Usted cree que Jesús se deprimía? ¿Usted cree que Jesús se sentía triste en ocasiones? Hermanos, Jesús tuvo un cuerpo humano como el de nosotros, expuesto a dolores, expuesto a enfermedades. Nació de la misma manera que nacen todos los humanos. Mire que a veces nosotros esto no lo observamos, porque a veces nosotros simplemente miramos la parte de Cristo de que es Dios, pero no miramos la parte de la humanidad de Cristo. ¿Sabe por qué es importante la humanidad de Cristo? Porque Él experimentó la vida que nosotros experimentamos. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 2 versículo 7. De hecho, si quiere leamos del 4 para tener más contexto. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, es decir, estaba embarazada.
Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de alumbramiento, es decir, que se llegó el día que iba a dar a luz, que iba a tener al niño. Y el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Mire que no dice unigénito. Primogénito significa primero. Si hay un primero, es porque hay un segundo, por lo menos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Las hermanas que son madres, ¿recuerdan ustedes cuando tuvieron a sus hijos? Ya lo agarraron, lo limpiaron, lo envolvieron y lo tomaron en sus brazos. Bueno, lo mismo sucedió con Cristo. Dice, lo envolvieron en pañales. Solo que los pañales de antes no eran como los pañales de hoy. Antes no habían pañales desechables. Bueno, pero no solo eso, sino que la forma en que envolvían a los niños en pañales no era como lo envuelven hoy, sino que antes salaban todo el cuerpo del niño, le echaban sal para poder quitarle todas las impurezas y luego lo envolvían, lo hacían como una momia, como taquito lo hacían al bebé, y ahí, por eso dice, lo envolvían en pañales. Eso es lo que significa. Ahí estaba el taquito, ¿verdad? En el pesebre. Y eso es lo que sucedió con Cristo, un niño humano. Hermanos, nació de la misma manera que nacen todos los humanos. Creció como niño hasta llegar a la edad adulta como lo hacen todos los niños. Todos nosotros fuimos niños alguna vez. Todos nosotros fuimos a la escuela alguna vez. Todos nosotros vivimos bajo la casa de nuestros padres alguna vez. Creció como cualquier niño y Jesús se cansaba como todos nosotros. ¿Cree usted que Jesús se cansaba? Juan capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino. Jesús cansado del camino. Él era un ser humano, era 100% hombre. Sus padecimientos eran reales como cualquiera de nosotros. Todos nosotros nos cansamos, ¿verdad? Nadie es inmortal aquí, nadie anda su energía al 100% todo el tiempo. Cuando nosotros trabajamos, salimos del día muy agotados. A veces el día viernes, ¿verdad? Que suele ser, o el día sábado, que suele ser el último día que trabajamos, y salimos del trabajo agotados, cansados. Bueno, Jesús, cuando hacía sus misiones, tenía que caminar grandes trayectos. Y dice Jesús cansado del camino. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Que Jesús era un ser humano sujeto a padecimientos como nosotros. Sujeto a padecimientos como nosotros. Jesús también sintió sed como nosotros. Recuerda cuando estaba en la cruz y Él dijo, tengo sed, y en vez de agua, ¿qué le dieron? ¿Recuerda usted? Vinagre. También tuvo hambre como todos nosotros. ¿Alguien recuerda algún momento en el que la Biblia nos dice que Jesús sintió hambre? ¿Cuándo Jesús sintió hambre? Amén. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. ¿Qué implica eso, hermanos? Que el ayuno que Cristo hizo no es que Cristo, sí, como Él era hijo de Dios, como no iba a ser un ayuno de 40 días y 40 noches, ¿verdad? Así cualquiera. Sintió hambre, dice la Biblia. Si aún nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces ayunamos solo un día y a las 3, 4 de la tarde nos estamos desmayando del hambre. Ya no podemos. Imagínense ayunar 2 días, una semana, 40 días, como lo hizo Cristo. Sintió hambre. Jesús también se sintió físicamente débil como todos nosotros después de ayunar 40 días. Su fortaleza física había decaído y ángeles acudieron a servirle y le proveyeron sustento. No sé cuántos hemos ayunado en nuestra vida. Deberíamos hacerlo. Hace una semana se desarrolló un anuncio, un ayuno entre toda la iglesia y muchos hermanos vinieron. Pero ¿cuántos ayunamos personalmente con Dios?
Bueno, el ayuno, hermanos, esto implica un sacrificio porque no nos alimentamos, no comemos nada y nos estamos dedicando a Dios, pero nuestro cuerpo lo siente. Nuestro cuerpo lo siente. Imagínese usted no comer nada más que estar tomando agua durante una semana completa. Una semana completa. Ya al tercer día uno siente que ya no, que ya hasta aquí suficiente. 40 días y 40 noches su cuerpo se sentía débilmente por todo este ayuno. La culminación de las limitaciones de su cuerpo físico las vemos cuando muere en la cruz. En Lucas capítulo 24, 46 dice que habiendo dicho estas cosas, dice expiró. ¿Qué significa? Murió. ¿Quién cree? Que levante la mano, ¿quién de aquí cree que nunca va a morir? Nadie, ¿verdad? Todos sabemos que tarde o temprano nos va a tocar. Más temprano o más tarde a todos nosotros nos va a tocar. No sabemos cuándo es el tiempo, no sabemos cuál es el momento. ¿Por qué? Porque es una de las características de nuestra naturaleza. Somos seres humanos, sujetos a enfermedades, sujetos a debilidades, a padecimientos y vamos a morir. Bueno, Cristo igualmente, como todo ser humano, también murió y murió en la cruz. Cuando Jesús resucita, hermanos, también lo hace en un cuerpo físico humano, pero uno perfecto que ya no está sujeto a debilidad, a enfermedad y a muerte. ¿Sabía esto? Cuando Jesús resucita, no resucita como un fantasma, no resucita, no sé yo, que nadie lo puede tocar porque es un fantasma y anda atravesando todo. No, él tenía un cuerpo físico también. Y encontramos evidencias en la palabra de Dios. Vamos a ver un par de ellas. Veamos, por ejemplo, Lucas capítulo 24. Bueno, ahí está en Juan. Si usted está en Juan, vamos a Lucas. Estoy mal. Lucas capítulo 24, versículo 39. Está atrásito de Juan. Lucas 24, 39. Mire lo que dice Cristo a sus discípulos, y esto lo dice luego de haber resucitado. Les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Qué dice? Palpad, es decir, tóquenme y ved, porque un espíritu no, ¿qué dice? No tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Él cuando resucita lo hace un cuerpo físico, un cuerpo humano, pero ya un cuerpo perfecto, un cuerpo que no está sujeto a debilidad, a la enfermedad o a la muerte. Veamos una cita más, ahí siempre en Lucas 24, 42 al 43. Dice, mire, no era un fantasma, un espíritu. ¿Por qué? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, dice. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. No, perdón, hasta el 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Como cualquier persona, ¿verdad? Tomó, qué rico, un panal de miel, ¿verdad? Y comió ahí entre ellos, ya resucitado. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo va a ser su cuerpo ya resucitado? Cuando, bueno, no sé si vamos a estar vivos todavía o cuando estemos en la tumba y escuchemos la gran trompeta, que Dios nos habla y nos levantemos de la tumba y Dios nos dé un nuevo cuerpo, ¿cómo va a ser? Bueno, en Cristo tenemos un ejemplo, un cuerpo físico, pero ya no sujeto a debilidades, ya no sujeto a enfermedades. Cristo mismo comió, Cristo mismo mostró a sus discípulos que tenía un cuerpo físico, hueso y carne, dice. Por eso muchas personas, muchos eruditos creen que allá en el cielo, no sé si usted alguna vez se ha imaginado, pero muchos estudiosos creen que cuando estemos en el cielo también vamos a comer y a beber. La Biblia dice que en el cielo no tendremos hambre ni sed. No dice que no vamos a comer, dice que no tendremos hambre. Cuando la mujer se va a casar con su esposa y le dice: mi amor, yo te prometo que mientras vos estés casada conmigo nunca vas a tener hambre.
¿Qué se imagina ella? ¿Que ya le va a dar una pastilla para siempre andar saciada? No. Ella lo que se imagina es que siempre va a haber provisión en su casa. La Biblia nos dice no habrá hambre ni sed, pero no dice que no vamos a comer y beber. Por eso muchos eruditos creen esto. Pero lo que sí sabemos es que este es un ejemplo del cuerpo que tendremos en la resurrección. Dios subió al cielo en ese cuerpo físico y nos muestra la continuidad de la existencia de Dios en ese cuerpo físico. Jesús también tuvo una mente humana. Lucas 2:52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría. Hermanos, recuerda cuando Jesús a los 12 años va a Jerusalén y está con los maestros de la ley y le hacía preguntas y todo. No dice que Jesús les enseñaba, dice que les hacía preguntas y ellos se admiraban por las preguntas que le hacían. No dice que Jesús les enseñaba. A nosotros a veces malentendemos esto. Y luego nos dice que en el versículo 52 dice que él crecía en sabiduría. ¿Por qué crecía en sabiduría? Porque era un niño. Porque era un niño y tanto como tenía que crecer físicamente, tenía que crecer en sabiduría, tenía que crecer en inteligencia. Pasó por un proceso de aprendizaje como hacen todos los niños. Jesús aprendió a comer, aprendió a hablar, a leer y escribir. ¿Usted cree que Jesús, hermanos, a los 2 años, a los 3 años de edad, se bajaba, no sé, de la cama, iba a la cocina, se preparaba su comida y se sentaba y comía él como un adulto? Él era un niño, como otros niños. Su madre tenía que atenderle, su madre tenía que cuidarle, su madre tenía que prepararle el alimento, cuidarle y velar por todos sus cuidados. Pero Jesús también tuvo alma humana. Hermanos, Jesús no solo tuvo cuerpo humano, Jesús tuvo alma humana y emociones humanas. Juan capítulo 12, versículo 27. Juan 12, 27 dice, mire lo que dice Cristo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. A veces también cometemos este error, que cuando pensamos en Jesús, pensamos en un Jesús que no le afecta nada. Un Jesús que no le afecta, no tiene emociones, que no le afecta nada y que todo es positivismo y que todo es moralismo, pero Jesús también estuvo sujeto a emociones humanas. Nos dice que Cristo dijo, mi alma está turbada. Hermanos, la expresión que encontramos aquí en Juan 12, 27 tiene una connotación muy fuerte y significa horror. Mi alma, lo que dice Cristo es, mi alma está horrorizada, mi alma está en ansiedad, mi alma está agitada, mi alma está conmocionada. Eso es lo que dice Cristo. Las emociones de Cristo en ese momento estaban a flor de piel. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya sabía que caminaba hacia la cruz, que ya iba hacia la cruz. Y aunque Él fue voluntariamente, Cristo fue voluntariamente, Él enfrentó una gran angustia en su corazón por aquella situación. Su alma estaba turbada. Él era Dios, pero no podía simplemente ignorar su humanidad. Él era también 100% hombre. Él estaba muy angustiado por lo que iba a padecer. ¿Sabe que Jesús vino a enmendar lo que Él no rompió? Jesús vino a salvar lo que Él no perdió.
Jesús vino a rescatar lo que Él no destruyó. Él vivió una vida perfecta, a pesar de ser 100% hombre. Él vivió una vida perfecta y sufrió. No solo sufrió por los látigos, no solo sufrió por la corona de espinas en su cabeza, no solo sufrió por las burlas, no solo sufrió porque le abofetearon, no solo sufrió porque se burlaban de Él. Sufrió emocionalmente. Su alma estaba turbada, su alma estaba angustiada por lo que iba a padecer. Ahí mismo en Juan capítulo 13, versículo 21, dice la palabra de Dios. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, mire, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hermanos, ¿usted cree que a Dios no le dolió la traición de Judas? Cuando usted busca de Dios y cuando usted peca contra Dios, ¿usted cree que a Dios le da igual lo que usted hace? ¿Sabe que la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo? A Jesús le dolió la traición de su amigo. Jesús era tan perfecto, hermanos, tan santo, que incluso conociendo al traidor, que incluso conociendo a aquel que le iba a entregar, que le iba a vender por 30 piezas de plata, aún conociéndole, Él no buscó mal hacia él. ¿Cómo le recibió cuando le fue a entregar? ¿Recuerda cómo le recibió? ¿Qué le dijo Cristo? ¿Qué le dice Cristo a Judas cuando Judas le va a entregar? Traidor. Con un beso. Pero ¿cómo se refiere a él cuando le habla? Amigo. Amigo, le dice. Mis hermanos, y cuando nosotros ofendemos el nombre de Dios, cuando nosotros pecamos delante de Dios, ¿usted cree que a Dios le da igual el pecado de su vida? Cuando nosotros ofendemos su santo y bendito nombre, y Él lo que hace es perdonarnos cuando nosotros venimos con un corazón quebrantado delante de Él. Amigo, le dice. Amigo. Antes de la crucifixión, al darse cuenta del sufrimiento que iba a enfrentar, Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mis hermanos, hay una de las cosas que más me duelen es pensar en el sufrimiento de mi Señor, santo, puro, por mi pecado, por mi maldad. Busquemos Mateo capítulo 26, versículo 38. Y por nosotros fue que Cristo padeció esto. Mateo capítulo 26, versículo 38. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, Jesús estaba en un momento muy frágil, en un momento muy débil y en un momento de cercanía. Sabía que Jesús tenía sus 12 discípulos. Bueno, Jesús tenía muchos discípulos, pero de entre todos los discípulos tenía 12 que le seguían en todas partes, con los que más confiaba. Pero dentro de esos 12 tenía 3 con los que pasaba todo el tiempo, con los que los llevaba a todo lugar: Pedro, Jacobo y Juan. Y en ese momento de angustia, en ese momento de tristeza, Jesús habla con franqueza a Pedro
Jacobo y Juan y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús le dice que su alma estaba abrumada de una tristeza mortal, una tristeza que no podía soportar, una tristeza tan grande, una tristeza, mis hermanos, tan fuerte y una emoción tan fuerte que él tuvo que ir al Getsemaní, hablar a Dios humanamente y decirle: Señor, si es posible, evita esto que va a suceder. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Muchas veces nosotros, cuando oramos a Dios, queremos que Dios todo nos diga que sí. Señor, dame una casa, sí, aquí tienes. Dame un carro, sí, aquí tienes. Jesús, el Hijo de Dios, oró al Padre pidiéndole: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Padre? No. No. Vas a beber de la copa de la ira. Vas a ir al sacrificio. Vas a enfrentar la muerte. Es necesario enfrentar la muerte. Es necesario. Y hermanos, Jesús enfrentó toda esa angustia a tal punto que la Biblia nos dice que sudó sangre. Nosotros no podemos entender, hermanos, nosotros no podemos entender lo que significó para Cristo, lo que significó para el Cordero sin mancha, para el hombre sin pecado, ser hecho pecado por nosotros. Ser despreciable a los ojos de Dios. Porque eso fue lo que pasó, hermanos. No solo murió en la cruz, fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado. Está hablando de Cristo. Mire, al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Jesús experimentó una gran gama de emociones. Jesús se asombró ante la fe de un centurión. Jesús lloró con tristeza la muerte de uno de sus mejores amigos. ¿Sabe quién fue? Lázaro. Jesús lloró por la conmoción de aquel momento. Jesús oró con un corazón lleno de emoción. Hebreos 5:7. Adelante. Hebreos 5:7. Mire lo que dice la Biblia: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, es importante entender que Jesús, teniendo un cuerpo mortal, Jesús teniendo una mente humana, teniendo debilidades humanas, teniendo limitaciones físicas, teniendo alma y emociones humanas, con todo Jesús nunca pecó. Él fue tentado en la misma manera con nosotros, pero sin pecado. Él fue tentado. ¿Recuerda cuando Satanás va a tentarle en los 40 días de ayuno? Y una de las tentaciones, ¿cuál es? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Hermanos, qué gran tentación. ¿Se imagina, hermanos, usted ayunando una semana, va por el día 3 y venga su pareja y se ponga ahí con un plato de arroz chino recién hecho ahí, comiendo enfrente de usted? No nos resistimos, ¿verdad? Jesús 40 días de ayuno y le dice: di a estas piedras que se conviertan en pan. Hermano, si Satanás se me acerca y me encuentra un momento de ayuno y me dice: no, di a estas piedras que se conviertan en pan,
Para mí eso no es ninguna tentación, porque yo puedo gritar que esas piedras se conviertan en pan. Yo puedo orar para que esas piedras se conviertan en pan. Yo puedo hacer lo que quiera para decir que esas piedras se conviertan en pan. Pero seguramente esas piedras nunca se van a convertir en pan. Pero ¿sabe que Jesús, con el simple hecho de pensarlo, pudo haber hecho de que esas piedras se convirtieran en pan? Si tiempo después Él convirtió el agua en vino, ¿cómo no iba a convertir las piedras en pan? Con el simple hecho de pensarlo. Él padeció también tentación, pero sin pecado. No conoció pecado, no cometió pecado y no se encontró pecado en Él. El hecho que enfrentó tentaciones es porque tenía una naturaleza humana auténtica que podía ser tentada. En una ocasión, cuando Jesús vuelve a Nazaret, el lugar donde se había criado, sus vecinos que le habían conocido por tantos años no le recibieron. ¿Sabe por qué? Porque Jesús también, a la vista de las demás personas, era como un hombre más. Era como un hombre más. Cuando Jesús regresa a Nazaret, las personas no le conocen. Porque le dicen, ¿no es este aquel carpintero? ¿No es este el hijo de José y el hijo de María? ¿No son sus hermanos Jacobo, Judas? ¿No es este de los nuestros? ¿Cómo es que hace maravillas también? Que le miraban como una persona como cualquier otro. Jesús vivió 30 años en Nazaret. Todo el mundo le conocía como el hijo del carpintero. A él mismo le conocían como carpintero. ¿Por qué? Porque le consideraban como una persona común y corriente. Pero mis hermanos, a pesar de que Cristo nunca pecó, a pesar de que Él fue tentado humanamente, en el desierto, cuando fue tentado en el diablo, dice la palabra que después de 40 días de ayuno, dice, tuvo hambre. Y el tentador le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro que Él era hijo de Dios. Claro que tenía el poder de convertir la piedra en pan. Y humanamente, hermanos, Él tenía hambre. Pero Él decidió obedecer a Dios en sus propias fuerzas humanas. En todas las tentaciones, en todos los sufrimientos que Cristo enfrentó, Él obedeció a Dios. Jesús triunfó, hermanos, donde Adán había fallado. Jesús triunfó donde Israel en el desierto había fallado. Jesús triunfó donde nosotros hemos fallado. Él triunfó. Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Mire lo que dice la palabra. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, hay una cosa que es cierta y triste al mismo tiempo. Jesús, que fue el Cordero sin mancha, Jesús no merecía el sacrificio, Jesús no merecía el castigo en la cruz, pero por nosotros se hizo pecado, por nosotros enfrentó la cruz, por nosotros enfrentó la muerte y la muerte de cruz a fin de que alcancemos la vida eterna. Hermanos, Jesús se humilló hasta lo sumo, Jesús se humilló hasta más no poder. Ninguno de nosotros puede llegar a humillarse como Jesús lo hizo. Hermanos, usted ha estudiado acerca de la crucifixión. Muchos de nosotros pensamos que la crucifixión viene de los romanos. Los romanos sí usaban la crucifixión para castigar, pero no viene de los romanos. La crucifixión viene de los persas. ¿Y sabe por qué los persas inventaron la crucifixión? Porque decían que
la persona que ha sido tan mala, la persona que ha sido tan depravada y es considerada tan detestable, ni siquiera la misma tierra lo puede soportar. Eso es lo que ellos creían. Entonces inventaron un método de castigo. Vamos a poner 2 tablones, uno de esta manera y uno cruzado ahí, y ahí lo vamos a crucificar para vergüenza de todos, porque no se merece ni siquiera ser llevado a la tierra. Y nos dice que Jesús sufrió la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Por nosotros se hizo pecado. Hermanos, y nosotros que siendo pecadores, ni siendo crucificados 1000 veces, podríamos pagar nuestra deuda para expiar nuestros pecados. Ni volviendo a nacer generación por generación, año tras año, y siendo crucificados, apedreados por generación tras generación, nunca podríamos pagar nuestro acceso a la vida eterna. Pero gracias a que Él se ha compadecido de nosotros, es que tenemos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora somos llamados a caminar en santidad. Ahora somos llamados a vivir una vida agradable delante de Dios. Somos llamados a caminar en santidad. Pero ¿cómo va ese trabajo? Somos llamados a permanecer gozosos en el Señor. Pero ¿cómo va ese trabajo? Somos llamados a ser santos como Él es santo, pero ¿cómo va ese trabajo? ¿Qué luchas está enfrentando en este momento? ¿Qué batallas hay en su corazón ahora? ¿Qué tormentas arrecian contra su vida? ¿Qué tormentas arrecian contra su vida? Hace un par de años, enfrentando situaciones difíciles en mi vida, encontré un salmo, hermanos, encontré un versículo que había pasado por alto muchas veces en mi vida, pero fue un versículo que cuando lo leí rompió mi corazón y derramé mi corazón delante de Dios. No sé cuántas veces pasé ese versículo, pero nunca tocó tanto mi corazón como en ese momento. Salmos capítulo 103, versículo 14, perdón. Salmos capítulo 103, versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Con demasiada frecuencia, hermanos, se nos olvida aquello que Dios nos recuerda, que somos polvo. Hermanos, este descuido muchas veces nos conduce al orgullo, a la autoconfianza, a la independencia. Una de las cosas que más debemos trabajar en nuestra vida es la soberbia que hay en nuestro corazón. Es el orgullo que hay en nosotros. Y ninguno de nosotros se salva. Y hasta sirviendo al Señor hay orgullo en nuestro corazón. Somos orgullosos, somos altivos delante de Dios, pero dice, Él se acuerda que somos polvo. ¿Qué soy yo? Polvo. Él conoce nuestra condición. Pero también, hermanos, Él sabe que somos frágiles. Él sabe que somos impotentes. Y así como un padre mira con comprensión y amor cuando su niño lucha con una tarea muy difícil, así Jehová nos mira con misericordia en nuestra debilidad. Él se acuerda de que somos polvo. Dios quiere restaurar su corazón en este momento.
¿Usted cree que Dios no entiende las situaciones que usted pasa? Él vivió 33 años en esta tierra. ¿Usted cree que Él no entiende lo que es enfrentar la tentación? ¿Usted cree que Él no entiende lo que es enfrentar la burla? ¿Usted cree que Él no entiende lo que es enfrentar el sufrimiento? Él fue obediente hasta la cruz, sin merecerlo, el Cordero sin mancha, para su salvación. Dios quiere restaurar su corazón en este momento. Él es el Dios de la restauración. Dice Salmos, vamos adelante, Salmos capítulo 147, versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, Él es el Dios de la restauración. Y no olvide que Él es quien hace la obra tan grande como contar el número de las estrellas. Mire que a continuación, en el versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Mire que no es casualidad que estén los dos versículos juntos. Casi pareciera que no tiene sentido uno con el otro. Pero no es casualidad. El versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y luego dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. A mí me gusta estudiar acerca de los astros y las estrellas, y cuando usted estudia esto se da cuenta que nosotros vivimos en una galaxia llamada Vía Láctea, y que somos apenas un puntito dentro de esa galaxia, y que esa galaxia está llena millones de estrellas, pero que el universo está lleno de millones y millones de galaxias. ¿Y sabe qué dice Dios? Que Dios a cada una de ellas llama por su nombre. ¿Usted cree que Jesús no conoce quién es usted? ¿Usted cree que Jesús no conoce las luchas que usted está enfrentando? Hermano, Jesús conoce las luchas que usted está enfrentando. Jesús conoce el pecado con el que usted está luchando. Jesús conoce las situaciones que usted está atravesando. Pero ¿sabe qué es lo que Él espera de usted? Un corazón contrito y humillado. Y entonces, ¿qué dice? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es lo que Dios quiere hacer con su corazón. ¿Va a poner su corazón delante de Dios? ¿Va a poner su vida delante de Dios? Hermanos, hemos vivido vidas alejadas de Dios. Hemos vivido vidas ofendiendo el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos vivido vidas, hermanos, ofendiendo el nombre santo. Hemos hecho traición cósmica delante de Dios, delante del Señor Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que Él no tendrá por inocente al culpable. Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Quiere usted ponerse en las manos de Dios? Venga a Cristo. Entregue su corazón a Cristo. Deje que Él sane su corazón. Deje que Él vende sus heridas. Padre Santo, le doy gracias, Señor, por su gran misericordia. Gracias, Padre, porque muchas veces hemos olvidado, Señor, su humanidad. Olvidamos muchas veces, Señor, que usted vivió entre nosotros como hombre, sujeto a padecimientos, Señor, sujeto a debilidades. Olvidamos, Señor, que usted sufrió emocionalmente. Olvidamos, Señor, que usted se angustió, Padre, a causa de lo que iba a enfrentar, la muerte de cruz, a causa de nuestro pecado. Pero, Señor, doy gracias porque usted conoce nuestra condición. Usted se acuerda de que somos polvo. Usted se acuerda, Señor, que hay debilidad en nuestra carne. Usted se acuerda, Señor, que hay debilidad en todo nuestro ser. Estamos sujetos, Señor, al pecado. Estamos sujetos a fallarle, Señor.
pero queremos venir delante de usted para que usted trabaje en nuestra vida. Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo de siempre. Yo ya no quiero ser el mismo, Señor. Han pasado años, año tras año, tropezando con la misma piedra. Ya no quiero ser el mismo, Señor. Quiero ser libertado del pecado. Quiero ser libre. Quiero que usted trabaje en mi mente y en mi corazón. Pongo mi vida delante de usted, mi Dios eterno. Me pongo delante de usted. Todo esto se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.